Cerrado el mercado, toca hacer balance de los fichajes más caros de la historia de la Real. Lo dijimos en un directo, lo dijimos en el vídeo de Alexander Isak. Es un vídeo que pensaba hacer yo después del fichaje de Momo Cho, porque pensaba que la Real ya no iba a hacer un fichaje más caro que el extremo de Langers. Evidentemente me equivocaba y aquí estamos a cierre de mercado para repasar lo que la semana pasada sucedió y revolucionó la historia reciente de la Real. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Lo dijimos cuando se fue Alexander Isak, que teníamos pendiente este vídeo de actualizarlo porque durante la pandemia, durante el confinamiento, yo sí que subí un vídeo, os lo voy a dejar aquí para que veáis, entre otras cosas, cómo hemos mejorado con el paso del tiempo y, sobre todo, repasar esos fichajes más caros de la historia de la Real, porque la semana pasada, lógicamente, Umar Sadik, o Sadik Umar, mejor dicho, se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Real por esos 20 millones fijos, esos 2 millones de fácil cumplimiento y esos 3 millones variables que dieron tanto juego y que repasamos en un vídeo el pasado fin de semana, porque creo que es un tema bastante curioso porque hay gente que hace cosas muy raras. Sadik Umar es, por lo tanto, el fichaje más caro de la historia de la Real, esto ya lo sabíamos, pero ¿a quién sustituye en ese ranking, ¿no? En esa escala, a un jugador como Asier Yarramendi? Yo pensé que algo muy raro tiene que pasar para que Asier Yarramendi dejara de ser el fichaje más caro de la historia de la Real, porque dentro del relato histórico de la Real es muy cómodo, o por así decirlo, o se entiende muy bien que el fichaje más caro sea la vuelta al hijo pródigo, porque Asier Yarramendi, cuando volvió en 2015, era el hijo pródigo. Asier Yarramendi, después de regresar, volvió a ser internacional, lideró una Real europea, llevó a la Real a la UEFA Europa League de nuevo, así que creo que fue un fichaje muy destacado por parte de la Real. Además, lo vendió por bastante más dinero. Es un vídeo que ya recuperaremos también esta semana, de los fichajes más, de las ventas más caras, pero Asier Yarramendi fue ese segundo fichaje más caro de la historia de la Real, y según los datos, 16 o 17 millones de euros dieron por el centrocampista de Mutriku. Nació en 1990, creo que campeón del mundo sub-17, no, campeón de Europa sub-17, subcampeón del mundo sub-17, internacional sub-21, internacional absoluto, jugador que ha jugado muchísimos partidos con la Real, el capitán que levantó la copa después de 34 años, y Yarrat no había nacido cuando la Real ganó la última copa, así que creo que ese fichaje caro, la Real lo ha amortizado tremendamente a pesar de las graves lesiones y la mala suerte que ha tenido Asier Yarramendi. A partir de ahí empieza el baile, y me vais a entender porque depende de donde miréis la cifra, es muy diferente. Yo voy a poner tercero a Brais Méndez con los 16 millones de euros que nos dijeron que había costado cuando llegó el centrocampista de Mos, con unas variables que pueden llegar hasta los 18 o 15, 16, pueden llegar hasta los 18, para ser entonces sí el fichaje más caro de la historia de la Real. Ahora Umar Sadik o Sadik Umar le ha superado, pero Brais Méndez con las variables podía superar a Asier Yarramendi. No sabemos cómo son esos variables y vais a ver que en esta lista hay un montón de hipotéticos, de casos en los que, bueno, más o menos costó este dinero, pero no os lo podemos especificar porque los variables, salvo en el caso de Sadik Umar, Joaquín Apribai no sale a explicar cuáles son las variables de un fichaje, así que Brais Méndez sí que nos dijeron que podía llegar incluso a esos 18 millones de euros en el podio. Cuarto, yo tengo puesto a Alexander Isak, y os lo voy a explicar. Alexander Isak, el primer traspaso, el que se llega con el Borussia Dortmund, son 6 millones de euros. Después se pagaron 4 millones de euros para evitar que el Borussia Dortmund se lo pueda llevar en un caso concreto de manera unilateral. Ya os recordamos que Alexander Isak tenía que querer volver a Dortmund y parecía que no quería, pero la Real después, creo que de la Eurocopa de 2021, se quita esa posibilidad, paga otros 4 millones de euros más y son 10 millones de euros, pero depende de donde los leas, son 11,5 o pueden llegar a ser 14. ¿Por qué? Porque la Real, cuando le ficha en el verano de 2019, si mal no recuerdo, paga 6 millones al Borussia Dortmund y tiene 4 millones de variables. Como no sabemos esos variables cómo son, imagino que algunos sería por goles, por participaciones y por viajes europeos, pues entiendo que la Real de esos 4 millones habrá soltado bastantes, así que vamos a situar a Alexander Isak más o menos en los 14 millones de euros como el cuarto fichaje más caro de la historia de la Real. El quinto, Carlos Vela, 14 millones de euros. Esto también tiene trampa, porque Carlos Vela, yo creo que la Real pagó 14 millones de euros de golpe al Arsenal, pero ya había pagado 4 millones antes. Como no tenemos la confirmación, vamos a dejar a Carly B en 14 millones de euros, uno de los fichajes más importantes de la historia reciente de la Real, un tipo que cambió la historia de la Real, que llegó a un equipo que sabía salvar la última jornada, que lo metió en mitad de tabla, que después lo metió en Europa, que lo llevó a la Champions y después jugó en competición europea 2 temporadas. Carlitos Vela, genio y figura, futbolista que nos enamoró, un futbolista al que queremos muchísimo, un futbolista que va a ser difícil que algún día olvidemos
que jugó en la Real. Sexto jugador más caro de la historia de la Real es el Conde Merino con su pase con su visión interdimensional y con su pase hacia la eternidad. Mikel Merino, el autor del pase, el MVP de la final de la Cartuja, el autor del pase a Porto en el penalti. Mikel Merino, futbolista que llegó del Newcastle un poco rebotado y que he de admitir que en aquel verano, cuando la Real pagó 12 millones de euros, era la apuesta que había que hacer. Sí, estoy convencido de ello. Pero yo lo que había visto con las Urracas, con el Borussia Dortmund muy poquito y en segunda división con Osasuna, pues 12 millones de euros se antojaba mucho para aquella Real. Mikel Merino, ya lo dije con Isaac en el vídeo de la pandemia, Mikel Merino cuando se vaya a la Real va a dejar mucho dinero. Con Alexander Isaac acerté, con Mikel Merino no tengo duda. Hombre, ojalá Mikel Merino jamás se vaya de la Real y se vaya a Osasuna a retirarse con 30 y tantos años. Pero si Mikel Merino algún día vuela, va a volar uno de los equipos tope que puedan ganar la Champions y va a dejar muchísimo dinero en las arcas de la Real. Séptimo, con 11 o 12 millones de euros, está Mohamed Ali Show, Momo Cho, el futbolista llegado del Angers del 2004, fichado este verano. Lo mismo, algunos te dicen que 10, otros que 11, otros que 12, que hay variables, que no hay variables. Yo creo que fueron 12 millones de euros los que pagó la Real este verano por el delantero del Angers. Y de hecho le íbamos a decir, a uno de los fichajes más caros de la historia de la Real. No sé si este vídeo estaba planificado para cuando llegó Cho o para cuando llegó Bryce, pero sí que le dije a Edge, ya no va a haber un fichaje más caro que eso, así que habrá que hacerlo. Bueno, pues menos mal que no lo hice porque si no lo habría hecho en balde. Top 8 para Adnan Januzaj. Yo Adnan Januzaj sigo convencido de que costó 8 millones, pero como puede haber variables, el Diario Vasco la semana pasada dijo que 11, Transfermarkt también lo tiene un poco más o menos situado por ahí, aunque Transfermarkt es verdad que mete a Darko Kovacevic, el fichaje de la Lazio, en esta lista de más de 10 millones de euros y parece que no fueron tantos, aunque vete tú a saber. Adnan Januzaj sí que le metemos aquí con 11 en un fichaje creo que bastante rentable. La Real agotó el contrato que tuvo con Januzaj y la Real cuando le firma el contrato a Januzaj piensa en amortizarlo en X años y dice o se va o lo amortizo. Bueno, pues no se fue, pero lo amortiza esta, así que Adnan Januzaj está en este top 8. Se quedan fuera el top 10 y me fijo un poco en ellos. Finn Bogason por 8 millones del Heerenveen, Jonatas por 7 millones, creo que por la mitad del pase venido no del Elche, sino de un equipo italiano que ahora mismo no recuerdo, y Jerónimo Rulli con los 7 millones de euros que pagó la Real a Deportivo Maldonado para quitárselo al Manchester City, ¿no? Eso se quedan fuera, porque noveno y décimo son dos futbolistas que llegaron con año y medio de diferencia. En el verano de 2019, además de Alexander Isaac, la Real ejecuta la cláusula una vez bajado el Girona por Cristian Portugués Manzanera, nombre de Torero al Madrid Gladiador, nuestro Portu Herrías Zurekin, 10 millones de euros, que era una ganga absoluta, porque cuando el Girona baja, esa cláusula de Portu pasa de 20 millones a 10 y la Real aprovecha la tesitura para ficharlo. Un año y medio después, cuando se marcha William José cedido al Wolverhampton, la Real ficha a Carlos Fernández por 10 millones de euros. La Real ficha en plena pandemia a Carlos Fernández por esos 10 millones al Sevilla y completa el top 10 con ellos. Portu que Carlos que Portu, me da exactamente igual el orden que queráis poner, pero estos son los 10 fichajes más caros de la historia de la Real. ¿Entramos en una dimensión? Pues es evidente que sí, porque ya no hay jugadores de un solo dígito en este top 10 de la Real. Por detrás quedan pues Diego Llorente, que algunos dicen que 11, pero yo juraría que fueron 8. Darko Kovacevic con sus 6 millones. Hay un montón de jugadores de 8 millones en la Real. Héctor Moreno también costó 6 millones. Los dejamos a todos fuera y nos quedamos con este top 10 que encabeza Sadik Umar, que fue presentado la semana pasada con la Real como el fichaje más caro de su historia. Like, suscribíos, seguid a 90FC _ en redes sociales. Muchas gracias. Agur.